¿cómo están todas, todos? Bienvenidos, estamos iniciando estas conversaciones caseras, llevamos, ni me acuerdo Nacho, en el capítulo 6, en el capítulo 7, lo bueno es que lo estamos haciendo los miércoles, los 7 domingos, parece y la ya, idea es ¿no? tener una conversación en vivo, en directo, y llevarla hasta sus propias casas, por eso le decimos conversaciones caseras, porque además cada uno está en su propia casa, ¿no? El nombre del programa es No lo vimos venir, porque esa es la idea, ¿no? Subirnos a este tren desde el estallido y ahora con la pandemia. Como siempre estamos con el Nacho Achurra. Nacho, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, Bea, ¿y tú? Muy bien también. Y tenemos a nuestro gran invitado de este domingo, es el diputado del Frente Amplio, de Convergencia Social hoy día, iba a decir Movimiento Autonomista, pero alcancé a decir Convergencia Social, partido político ya, el diputado Diego Ibáñez. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación, Bea, Nacho, rico conversar, ha sido una semana agitada, hay hartas cuestiones que están pasando, la verdad, muchas. Yo voy a poner los lentes porque para verlos bien, ¿eh? Era como dar la bienvenida sin lente, ahora para verlos bien en el computador a esta edad, uno se pone los lentes. Ahora sí los veo clarito. Ahora veo que está el Nacho, efectivamente, está el Diego. Acá estoy. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, el Diego es diputado, vamos a hacer una pequeña presentación. Es de los diputados jóvenes del Frente Amplio, tiene una trayectoria como dirigente estudiantil de la zona interior de la región de Valparaíso. Él vive en Quilpué, de hecho está en comunicación desde su casa en Quilpué, allá en el Gran Valparaíso, y representa esa zona como diputado. Fue dirigente en la época de la Revolución Pingüina, fue dirigente universitario también, pero el Diego, y yo lo conocí así en el momento que era candidato a diputado en ese momento, siempre apoyó y se destacó por estar muy en relación a distintas organizaciones sociales que lo que estaban viendo era temas que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente y la protección del medio ambiente a propósito de intentos mineros, de centrales hidroeléctricas, de caminos de líneas eléctricas en toda la zona interior de Valparaíso y lo que eso significa. En esas luchas conocí al Diego, pero él ya venía de otras anteriores que eran estudiantiles. Esos son sus orígenes, hay una serie de anécdotas. Yo no sabía que practicaba roller en patines. ¿Qué golpeaba con ese dato? Sí, hace poquito. La verdad, Sí, me compré unos rollers y estoy tratando de porque no aprender. tiene tiempo en otro momento y yo Sí. me golpeó ese dato. Ya nos va a contar algo más de los hobbies que puede tener Diego Ibáñez a propósito de lo que se puede hacer en la quinta región y en el tempito que le queda. Así que muchas gracias por la conversa. Dale, Nacho. Gracias por la presentación, Bea. Oye, Diego, y ahora está ahí dando vuelta ahí en el living, ¿no? Alrededor de la mesa de centro con los roles. No, de hecho, si me mostrara el living, saqué todas las cosas y estoy aprendiendo a mover un poco los roles también. No les deseo, en serio. No es broma. Oye, Diego, yo quería Te lo muestro. No, pero va a ser. podemos terminar con una exhibición de roller. Epa. Ya. No quiero que ahí saquen un pantallazo cuando me caiga, no, gracias. Estoy aprendiendo, llevo 4 meses y aprendí recién a andar para atrás, así que estamos ahí, en ese nivel todavía. Bueno. Oye, Diego, no, yo quería partir esta conversa a propósito de lo que comentaba la Bea, un poco de tu origen, la vinculación con la política. Tú tienes un recorrido que de alguna manera se repite en algunos diputados jóvenes del Frente Amplio, que vienen desde la Revolución Pingüina, que pasan por cargos directivos en las federaciones de sus respectivas universidades. En el caso tuyo, además, te vinculas con la cuestión territorial. Pero yo quisiera preguntarte como derechamente, ¿en qué minuto desde ese mundo, digamos, dijiste o visualizaste o pensaste que querías ser diputado de la República? Vale, yo creo que fue muy sorpresivo. En ningún momento fue como una especie como de planificación ni nada. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad hay una camada bien grande de compañeros, compañeras que nos dimos cuenta que estar en la federación era una herramienta súper importante, el 2011 particularmente. Y luego emergió todo este movimiento No Más AFP, fueron las primeras movilizaciones muy, muy masivas del feminismo, y detectamos al menos que había una crisis súper fuerte en la política tradicional, y por qué no,
había terminado el binominal, por tanto se abría un espacio más proporcional, al menos en la asignación de escaños. ¿Por qué no representar a nuestras propias comunas, a nuestros propios territorios, para ver cómo nos va? Yo creo que esa fue la aspiración que en algún momento quizás nos empujó un poquito a tomar este rol, pero fue más que nada una prueba, ¿no?, de algo que podía resultar. Y finalmente, la verdad es que yo me sorprendí mucho. De hecho, estábamos en este mismo lugar, estábamos ese día del conteo, estábamos con mi familia, estaban mis amigos, y de verdad que no podíamos creer que habíamos entrado, digamos, con una votación, por cierto, muy, muy repartida entre todas los candidatos de la lista del Frente Amplio. Y fue muy bonito. La verdad es que nunca fue como un diseño así muy, muy sofisticado, no, fue más que nada mucha voluntad, mucho corazón, muy poca plata también, pero mucha gana, mucha garra. Yo creo que eso quizás se transmitió muy bien a nuestros barrios, y la gente al final nos dio la oportunidad. Yo lo veo esto como una oportunidad más que nada. Mira, ya nos llega un saludo. Bárbara Astudillo dice, es bacán mi compañero, aguante. La Bárbara, de Petorca. Es que yo te quiero llevar a ese tema, a propósito de que leí que estaba la Bárbara. Hoy día te identificamos harto, Diego, por luchas medioambientales, y hay una que abarca la zona que tú representas, que es la del agua. Y que en esta época, no solamente desde el estallido, desde bien antes, porque estábamos hablando justo antes del estallido del problema agudo de la sequía y del saqueo, además del agua, ¿no?, que viene, pero en el estallido también ha sido tema, y hoy día con la pandemia también, a propósito de las condiciones de seguridad que se necesitan y las condiciones sanitarias, además que se necesitan para la población. ¿Cómo ha seguido toda esa lucha que se genera en las zonas que son más olvidadas del foco público? Y te lo pregunto porque tú vives en Quilpué, tú estás en Quilpué en estos momentos. Y cuando hablamos de un país como Chile, donde está todo tan centralizado en la región metropolitana, nosotros con el Nacho estamos acá, en la región metropolitana, pero en cada una de las regiones, además, está el segundo centralismo, ¿no? En la región de Valparaíso se concentra todo en Viña y Valparaíso. Y todo lo que empieza a quedar afuera, y tú estás en Quilpué, pero está Villa Alemana, y está lo más alejado, digamos, de todos esos centros, viene a caer como en un tercer, cuarto, quinto lugar. Entonces, ¿cómo se vive ese olvido o esa carencia mayor todavía? A ver, yo creo que hay una dimensión de la política que, al menos de lo que hemos entendido por política los últimos 30 años, que invisibiliza a quienes no acceden a ciertos círculos de poder, por cierto, pero también a ciertos círculos de visibilización. Creo que hoy los medios de comunicación también son parte, los medios masivos, digo, también son parte de la causa de un malestar que se generó tras el estallido social, cuando hay muchas razones por las cuales la gente se levanta todos los días a pelear y a tratar de empujar a su familia quizás a un bienestar, a una felicidad dentro de la casa, que no se transmite por la tele, y hablo particularmente de dinámicas de vida que a veces creemos que en Chile no existen, pero hablo, por ejemplo, de los crianceros que hoy todavía van a la cordillera, y que no son pocas familias, y que cruzan a Argentina, que son transhumantes y que se le están muriendo los animales por falta de agua. Hablo, por ejemplo, sin ir más lejos, quizás lo más identitario podría ser los dulceros de la Ligua, por decirlo de alguna forma, que en esta pandemia lo están pasando, pero como el ajo. Hablo de las personas que hacen chalecos, que hace artesanía local en Putaendo. Hablo de ese microempresario, ni siquiera pequeño empresario, microempresario, que quiere mucho a su lugar, digamos, y que muchas veces ni siquiera ha tenido la posibilidad de viajar incluso a la cuarta región o a la sexta región de vacaciones. La otra vez conversaba con un amigo que está haciendo algunas sesiones de salud mental acá gratuitas para la gente en nuestro territorio, y me contaba que... Alberto Larraín, ¿no? Sí, era Alberto. Me contaba que una vecina le había dicho que su sueño era ir a Rancagua. Su sueño era viajar a Rancagua, a la playa, porque le habían dicho que era muy bonito. Entonces, cuando vemos que eso todavía existe en Chile,
y no se muestra por la tele, no se muestra por los matinales, o cuando se muestra es solamente para quizá abordar una lista muy morbosa del problema. La verdad es que duele mucho, y creo que eso también acumula una especie de autoconvencimiento de que somos comunidades discriminadas, y que no tenemos más salida que rascarnos con nuestras propias uñas. Y esto creo que sucede mucho en Valparaíso. Cuando se habla de Valparaíso, es una región que tiene casi 2 millones de habitantes. Es una región que tiene la mayor conflictividad socioambiental, y que no se da precisamente en quizás las grandes urbes como Viña del Mar, como Valparaíso, como Quilpué, sino que se da justamente en lugares donde quizás el poder llega solamente para, digamos, acumular riqueza, y ni siquiera dar una suerte de ayuda a la comunidad aledaña, más allá de la responsabilidad social empresarial, que en materia al menos territorial es muy mal comprendida. Básicamente se entiende eso por clientelismo. Hay por ejemplo, una cuestión muy simbólica. Hay una escuelita, una sala de una escuelita en Nogales que se llama Sala Anglo American, que es para que los niños vayan a aprender, porque el municipio no tiene plata para pagar y costear, y lo costea una minera Anglo American, que además es también la que, entre comillas, como precio, tiene a una comunidad sin agua o con contaminación ambiental. Entonces, y con un regalo de minero que es gigantesco, por cierto. Entonces, esas cosas que pasan muy seguido, muchas veces no se visibilizan, pero de repente nos explota en la cara. Yo creo que es un desafío muy grande representar a un territorio donde el discurso no es muy pop, pero la violencia que se ejerce por parte del sistema es súper fuerte. Es súper Oye, fuerte, y Diego, a veces llega a doler la guata. Sí. yo a propósito de eso mismo te quería hablar porque tú hacías mención como un poco al rol de los medios y Bea hacía mención a esta idea como de centro y periferia, ¿no? Que no solo se da en Santiago y las regiones, sino que cada localidad, en este caso cada distrito también tiene un centro y una periferia que pareciera que está invisibilizado o está invisibilizada y se siente además como de los márgenes, ¿no? De los espacios visibles, de los espacios reconocidos. En tu caso, como diputado, te toca de alguna manera una doble función, ¿no? Que por un lado es representar los intereses territoriales de tu distrito, pero además estar legislando en cuestiones que implican al país en su conjunto. Entonces, significa de algún modo estar en una discusión nacional, en la mirada del presente, del mediano y largo plazo, en los grandes temas, pero también estar en esa pelea menos pop, como le dices tú, y que tiene que ver, o menos sexy, ¿sí? Pero que tiene que ver con necesidades, demandas súper tangibles de un sector de Chile que pareciera que en esta modernidad cosmopolita, global, abierta al mundo, va perdiendo cada vez más terreno, ¿no? Y va perdiendo cada vez más presencia. ¿Cómo compatibilizas tú estos dos mundos? Porque, y te lo digo en esta perspectiva, creo que hoy día uno de los grandes desafíos para los políticos es precisamente encontrar una manera de mantenerse, por decirlo así, vigente en esa discusión de amplio alcance nacional. Pero a la vez no puedes perder el arraigo y el mandato territorial que tú tienes. Y creo que esa compatibilización de intereses no es fácil, porque a veces los parlamentarios particularmente como que desaparecen un poco de la esfera más pública de amplio alcance porque están muy en el trabajo territorial o están muy en la discusión, por decirlo así, país, y hay una demanda o una queja de los distritos, de los territorios, de que pucha, al diputado no se le ve nunca por acá. Da la sensación, a mí me da la idea de que tú eres un diputado que está muy en el territorio y que está muy vinculado y que sigue manteniendo como ese arraigo, ¿no? Con esos grupos que forman parte también del lugar en donde tú vienes, donde emerge tu candidatura. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo compatibiliza eso? Sí, es súper complejo, porque claramente el día solamente tiene 24 horas, y tenemos recursos limitados, pese a que la gente piense que los parlamentarios tenemos un equipo enorme y muchos recursos. Eso la verdad es que no es tan cierto.
al menos en nuestro territorio, nosotros lo que hemos intentado hacer es entender que esta batalla es una batalla larga, que es una batalla de largo trecho, que no se termina todo el día mañana y que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Yo creo que si no termino vuelto loco, la verdad, porque trato de estar, como bien dices tú, vigente en los medios nacionales, que es muy difícil, muy complejo quizás desde este lugar acceder a esos medios nacionales, pero al mismo tiempo tratar de hacer sentido a mi vecina. Esa batalla, al menos nosotros la hemos intentado compatibilizar mediante un equipo territorial que es nuestro foco, gente que más que es ese típico encargado territorial que te gestiona aquí la cosita allá, más bien nosotros hemos querido que los activistas militantes, por cierto, de nuestro movimiento y activistas políticos y dirigentes sociales y vecinales sean parte de nuestro equipo, porque también nuestra lógica no es solamente gestionar quizás el detalle de cierta cuestión, de cierto proyecto, de cierto monto, sino fundamentalmente construir liderazgos territoriales y nosotros como Diputación darle una visibilización al trabajo de un liderazgo territorial. Esa dimensión yo creo que es la que hoy es la única dimensión que hoy puede salvar a la política a nivel local. Y creo que bajo la lógica quizás muy vietnamita o muy zapatista, creo que el poder hoy se construye desde abajo hacia arriba. Y creo que las cuotas de poder que uno gana, quizás en un discurso nacional o en una dimensión muy quizás de los medios masivos, creo que en el minuto en el que estamos viviendo, en un mundo donde las comunicaciones oscilan muy rápido, creo que no le llegan necesariamente al corazón de la gente. Y hoy la política necesita recuperar el corazón de la gente, al menos quienes estamos en política y queremos que la política se convierta en una herramienta para recuperar la esperanza. Creo que no basta hoy día salir en el matinal. Sí, obviamente, salir en un matinal, por supuesto que mucha gente te escucha, y eso es, si tú eres capaz de entregar un mensaje sensato, con sentido común, y que vaya directamente al meollo de los problemas de este modelo neoliberal, está súper bien. Y por cierto que ayuda mucho en el debate público. Pero si eso no conlleva también un trabajo que a nivel local te permita ver la gente que tú estás preocupado, estás presente, que construyes y apoyas liderazgos y dirigentes vecinales locales, creo que se pierde un poco, se esfuma muy rápido, ¿no? Dura un par de días, pero se esfuma muy rápido. Y cuando tú eres capaz de quizás construir un liderazgo local, ese liderazgo local no se va a esfumar nunca. No se va a ir nunca, a no ser que, no sé, lo saquen de ahí, ¿te das cuenta? Lo que nosotros hemos intentado levantar como proyecto de diputación, no sé si no haya funcionado del todo, pero nos ha resultado bastante tratar de fortalecer las herramientas con las cuales el liderazgo y los dirigentes locales trabajan, mediante pequeñas escuelitas, mediante el apoyo, por cierto, de nuestro equipo a su propia labor, mediante la colegislación, no necesariamente llegar y decir, ya, este proyecto que va a solucionar las cosas. En ese caso me pongo, por ejemplo, en un proyecto de cuidadoras que levantamos, que terminó siendo una movilización nacional en Santiago, al frente de la Moneda, y que nació en Villa Alemana, aquí a 5 cuadras de mi casa, con una vecina que era una cuidadora, que es la Mariela Cerey, y que en esta lucha larga, digamos, su propia hija murió, que tenía una enfermedad rara, poco frecuente, y siguió luchando y levantó un movimiento grande de mujeres cuidadoras que terminó haciéndose parte, luego se politizó, por cierto, pero son vecinas y vecinas, digamos, muy comunes, gente normal, digamos, de estas periferias que tú nombras, y que terminaron sumándose a la coordinadora 8M, que además terminaron con un proyecto en mano que se aprobó, que mandamos al Senado. Terminaron un año trabajando, teniendo reunión de lobby con todos los parlamentarios, se politizaron, se educaron, se formaron, y hoy día la Mariela es tremenda dirigente acá en Villa Alemana, muy querida, es una persona pero maravillosa, y toda su familia, sus compañeras, y poder nosotros aportar un granito de arena en ese sentido, creo que es lo que realmente a nosotros nos hace estar acá, digamos. Y si desde ahí podemos levantar, y lo hemos hecho, yo creo, hemos levantado quizás temas nacionales, ha sido el tema hemos ayudado quizás un poquito al tema de las cuidadoras, lo que hicimos con la comisión Quintero Puchuncaví cuando fueron las intoxicaciones masivas,
Lo que hemos hecho también un poquito, en parte bueno, es una movilización que viene hace años, pero con la termoeléctrica, los rulos en Villa Alemana, lo que hemos hecho con el agua en Petorca, a propósito de una resolución de 100 litros de agua que está en conflicto hoy día, está judicializada, por cierto, que la propia Defensora de la Niñez también levanta este tema. La verdad es que todas esas cositas nosotros no hacen, digamos, tener una estrategia que trate de articular esas dos De dimensiones de unir la los dos política. espacios. Diego, vamos a ir como por parte, porque igual, a propósito del territorio que es tan grande, justo mencionaste sectores que han tenido el foco público importante por harto tiempo, o sea, mencionas todo lo que pasa en Quintero Puchuncaví, que yo creo que es un tema rotundo, grande, y que ha estado en eso. Mencionas el tema del agua, que yo creo que tiene también un apartado, digamos, que lo vamos a tener que, y lo vamos a abordar, yo creo, en su mérito, a propósito de lo que estábamos recién conversando. Hay una serie de saludos que quería mencionar, porque además muchos recuerdos. María Inés dice saludos desde Osorno, y Ivana González dice que recuerdo la campaña del Diego terminada insolada, y se ríe, y lo recuerda con harto cariño. La Ivana de la Calera, sí. María Francisca Bello manda cariño, el Gonzalo Winter también, muchos saludos, Magdalena Larraín Secos dice, Labrín, perdón, Eric Quiroga, me parece excelente esta instancia para conocer a los diputados y saber en qué están. Silvana Sáez, un gran abrazo, aguanten compas, Sergio Alfonso, justo y necesario, buen panel, Daniela Arancibia, muchos saludos manda, Miela Edo Castillo dice, Diego, ¿te gustaría ser presidente de Chile? No, gracias. Diego, oye, pero esa pregunta, perdón, pero una pregunta, o sea, háblame de preguntas al hueso, ¿no? El Diego así como... Son muy chicos. Pero eso ¿Alguna vez te como que bueno, o no? Así como que te pasáis un rollo alguna vez, ¿o no? ¿De ser presidente? Claro. No sé, si yo fuese presidente algún día sería como el presidente, no sé, de las regiones. Y tienen que pasar quizás muchas cosas para que eso sea como lo importante hoy día. Oye, Diego, te quería traer ahora a un tema como muy, muy coyuntural, y lo quiero relacionar con algo que te vi, que lo pusiste en las redes, porque creo que fue como el primer centro comercial que se abrió, fue el de Quilpué, la semana pasada. Yo ya me pierdo un poquito los días con esto de la cuarentena, yo estoy en una zona que lleva como 6 semanas en cuarentena, entonces me pierdo un poquito los días, entonces, y tú lo pusiste en las redes, porque había como fila para entrar, ¿no? Y estaba pasando hoy día algo parecido, Patronato en Recoleta, y hoy día Recoleta ya el martes entra en cuarentena, está lleno porque abrieron el comercio, en fin. Quería tu impresión de estas señales tan contradictorias de las últimas semanas, que uno no puede entender. Primero, se habló de un concepto de nueva normalidad, que lo ocupó el mismo presidente Piñera, ¿no? Hablaba de nueva normalidad, funcionarios públicos empezar a volver al trabajo. El ministro de Salud incluso ponía en duda de que si había sido bueno suspender las clases, que él lo ponía en duda si había sido bueno suspender las clases. Después trataron de corregirse y hablaron de retorno seguro, porque la nueva normalidad era como muy arriesgado, ¿no? Retorno seguro. Los últimos 2 días se elevaron las cifras porque se aumentó la cantidad de testeos y se elevaron las cifras de contagiados. Entonces, hoy día hablan de la batalla de Santiago a propósito de la cantidad de contagiados en Santiago. Entonces, quiero hacer un tren de los conceptos que se ocupan. Nueva normalidad, retorno seguro. Hoy día se habla de la batalla de Santiago y la responsabilidad finalmente de la gente porque no está siguiendo las instrucciones. Entonces, yo digo, pero no nos estaban diciendo que podíamos irnos a tomar un café si estábamos separados 2 metros o con mascarilla, no nos estaban diciendo que había una nueva normalidad, que podíamos tener un retorno seguro, y hoy día hablamos de la batalla de Santiago. Entonces, ¿cómo miras tú las señales que se han ido dando desde la autoridad a propósito de la apertura de los centros comerciales y de lo que hacen las personas? O sea, estas señales de ¿salgo o no salgo? ¿Hay en realidad una nueva normalidad o no? ¿Esto es peligroso o no es peligroso? A ver, yo creo que aquí le he dado mucha vuelta a este tema porque no he querido convencerme de que la estrategia que estamos desarrollando a nivel sanitario sea la estrategia mala. He querido que sea permanentemente la estrategia buena y como espacio de salud de la convergencia social hemos estado permanentemente monitoreando la mesa social y tratar de sacar la mayor cantidad de antecedentes para entender un poco la estrategia. Pero cuando salgo un poco de esa casilla, digamos, del tema del número de testeos, del tema de las cuarentenas, y me voy a la dimensión que es la que a Sebastián Piñera lo llevó
a ser presidente, que es básicamente la posibilidad de que con un presidente empresario tengamos trabajo y tengamos mejores ingresos, me empiezo a imaginar que el problema está ahí digamos, en Hacienda, está en el Ministerio de Economía, que está en el paradigma sobre el cual hoy, al menos este gobierno, se presenta a la ciudadanía. Y creo que cuando hoy estamos, por ejemplo, en un momento en el cual, para garantizar que se cumplan las medidas preventivas de distanciamiento físico, tenemos que garantizar a la vez un mínimo de ingresos digno para que, por cierto, ese principio se pueda llevar adelante, y vemos que no hay voluntad política para, uno, aumentar el gasto fiscal que existe, o para redistribuir riqueza a propósito de la repartija de La dividendos repartición de de Cencosud, Cencosud. y la implementación, por cierto, de la tributaria que venía hace rato, que era regresiva y que eran ya señales que se estaban dando para reactivar la economía de una forma, para el mundo de los trabajadores, de una forma, digamos, no virtuosa. Me da la impresión de que hay, y escuchando también a Evelyn Mateo y en el Mercurio leyéndola, me da la impresión de que hay un paradigma que no se quiere cuestionar, y en base a ese piso, que digamos no se quiere cuestionar, uno levanta un discurso que le convenga. Y creo que eso es lo que está pasando hoy día con el gobierno, de intentar justificar de forma sanitaria una reactivación económica, pero que más bien es las ganas de que la economía como sistema no se toque, que no se tenga que, por ejemplo, extra regular las ganancias del empresariado, porque no confiamos en el Estado, esa es la dimensión que ellos, digamos, manejan, y por tanto comienzo a construir una subjetividad de la nueva normalidad, dando señales, como las cervezas, como la apertura de malls, aunque después tenga que cerrarlo, lo mismo en Quilpué, lo mismo que pasó en Apumanque, lo de aflojar los cordones sanitarios, los 40.000 autos que salieron de Santiago y los tantos miles de autos que salieron este fin de semana son una muestra de aquello. O sea, los tacos en Pirque enormes, yo creo que son una muestra de que efectivamente las señales que se están dando por parte de este gobierno son de que esta cuestión ya la tenemos controlada. Y creo que esto es un error. Creo que puede costar caro. Yo espero que no cueste caro. Y yo creo que nadie aquí quiere que le vaya mal al gobierno en ese sentido, porque que le vaya mal al gobierno en ese sentido es más muertos en el sistema público. Nadie quiere eso, por cierto. Pero es muy preocupante porque finalmente se muestra al desnudo un paradigma que es criminal, a mi juicio, que es criminal, que es inhumano y que está dispuesto incluso a sacrificar y arriesgar un principio sanitario y científico en función de un paradigma económico que es, insisto, mantener la concentración de riqueza y tratar de que esto pase y después reactivar nuevamente la economía. Yo creo que si es que hoy tenemos que aprender algo, al menos del mundo progresista y del mundo quizás de la izquierda, es que los mecanismos de defensa del modelo son muy, pero muy fuertes, muy fuertes. Y tenemos que ser capaces de, como dicen por ahí, no basta decir que no, tenemos que ser capaces de proponer y demostrar de que hay otra fórmula, digamos, sobre la cual hoy, al menos en términos de la pandemia, podemos afrontar esta crisis. Y creo Diego, que como Frente Amplio hemos intentado quizás a propósito del tema de la protección de empleo, a propósito del tema de la renta básica de emergencia, y próximamente cuando tengamos que comenzar a ver qué hacemos con las grandes empresas como LATAM, si es que pasa una parte de un porcentaje a propiedad del Estado o no, yo creo que allí hay un debate bien interesante que hay que dar. sí, yo quería colgarme de eso mismo porque me parece que entráis como en un tema súper importante porque tiene que ver precisamente con la impugnación o con la permanente crítica que también se le hace al progresismo, a la izquierda chilena y particularmente al Frente Amplio, ¿no? Que es como no ser capaz de entender siquiera y por lo tanto de atender la complejidad de la dimensión económica, ¿no?
Y pareciera, ¿no?, desde la mirada de los columnistas de los medios hegemónicos y de toda la maquinaria comunicacional, del oficialismo, pareciera que cuando el Frente Amplio, por ejemplo, o Convergencia Social levantan ideas o propuestas en las que se pretende priorizar, estoy hablando como en el macro discurso, ¿no?, como el ámbito sanitario, la defensa de la salud, de la vida, por sobre el ámbito económico, pareciera como que nosotros no entendemos de que la sociedad efectivamente se sostiene, digamos, sobre redes de actividad comercial y económica, ¿no? Y como que no tuviéramos interés en la economía o no fuéramos capaces de ver la complejidad o atender su complejidad. Y creo que es súper interesante lo que tú planteáis porque no solo lo abordáis del problema de esta como tensión sanitario-económico, sino de cuáles son las medidas económicas, ¿sí? O sea, como, ya, pues hablemos de economía, hablemos de economía, ¿no? Hablemos de modelo económico, hablemos de modelo económico. Y creo que cuando tú decís, el problema es que el gobierno no quiere meterse precisamente a cuestionar, por ejemplo, la repartición de utilidades de los grandes conglomerados económicos en un momento en que el propio Estado le está diciendo, ustedes tienen mecanismos para, por ejemplo, mantener el contrato laboral. O sea, el Estado está intercediendo y el propio sector economicista o el propio sector que pone la economía por sobre los intereses más prioritarios del país, Está pidiendo la ayuda al Estado. está pidiendo la interferencia del Estado y está pidiendo que el Estado obligue, mandate, regule, ordene, pero dentro precisamente de un marco de orden económico en donde una vez más, y tiene mucho que ver con este leitmotiv que ha levantado el Frente Amplio y parte importante de la oposición, de que la crisis no la paguen los trabajadores, ¿no? Y pareciera que eso es solo una consigna, pero eso tiene bajada súper concreta. Lo que hemos visto con Cencosud hoy día, eh, que es, no sé si el tercer o cuarto conglomerado económico más importante del país y pertenece a una de las primeras o segunda o tercera fortuna más importante del país, que se acoge, digamos, a este mecanismo de resguardo del empleo, en donde finalmente protegen su propio patrimonio y hacen que los trabajadores vayan a buscar recursos del seguro de empleo, vale, pero después los vemos repartiendo millones de dólares de utilidades, y ahí es donde uno dice, es que aquí no es lo sanitario contra lo económico, es cuáles son las medidas económicas. Y creo que cuando tú hablas como de esta dimensión en que el gobierno pareciera que construye toda una narrativa sobre una cuestión como monolítica, yo creo que es precisamente ahí en donde uno quiere entrar, ¿no? Como a decir, ya, pues, hablemos de modelo, hablemos de qué es lo prioritario, no salud versus economía, qué es lo prioritario incluso dentro del mismo ámbito de lo económico. Exacto, yo creo que tú lo dices bien. Cuando hoy se colocan ejemplos de que lo estamos haciendo bien y nos comparamos con Alemania, nos comparamos con, no sé, con Francia, no lo está haciendo muy bien sanitariamente, pero nos comparamos con ese tipo de países OCDE, claro, muestran una parte de esa señal que nos asimilaría a ese país, pero no muestran, por ejemplo, que el tamaño del Estado de Chile, comparado con el promedio de los países OCDE, es la mitad. O sea, somos cerca del 23% del PIB y los países OCDE oscilan en cerca del 35% del PIB. Lo que significa que nosotros, de todo lo que se produce en Chile, muy poquito se destina a gasto público, porque todo lo gastamos de nuestro propio bolsillo, que es el gasto bolsillo, por ejemplo, en el tema sanitario, que en Chile es de los más altos del mundo. Entonces, cuando estamos intentando hoy capear una crisis, una pandemia de la magnitud que estamos viviendo, y no somos capaces hoy de al menos cuestionar estos principios, que son principios que defienden incluso capitalismo europeo, pero que después de la Segunda Guerra Mundial lo convirtieron en sentido común porque entendieron que tenían que otorgarse ciertos grados de bienestar, que eran los derechos sociales, los derechos humanos, etc. Cuando no cuestionamos aquello, ¿no? Quienes están en el gobierno y pretenden hacer pasar esto como un debate que es innecesario hoy, porque no hay que dar incertidumbre a la banca o a los grandes empresarios. Yo creo que entonces, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo discutimos de esto? ¿Cuándo discutimos de que efectivamente hoy necesitamos
garantizar mínimos de dignidad para cumplir mínimos sanitarios cuando tú tienes un modelo sanitario que está sumamente segregado, quizás el más segregado del mundo, quizás, entre los 3 más segregados del mundo. Entonces, yo creo que la batalla que estamos dando hoy, si bien nadie quiere que le vaya mal al gobierno, porque necesariamente eso implicaría lo que te mencionaba anteriormente, que hay gente muerta, creo que hoy la izquierda tiene que esforzarse por proponer, y porque en esa propuesta al menos queden de manifiestos paradigmas distintos sobre los cuales podemos pensar la economía de una forma mucho más humanitaria. Mucho más humanitaria. Y ahora, no solamente desde el ámbito quizás, incluso de sanitario del ser humano, porque yo estoy hablando incluso en mi territorio, que tiene problemas socioambientales, producto de las cuarentenas ha bajado en un 30% los gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo vamos a hacer para que después reactivemos y no tengamos una crisis exponencial sabiendo que estamos viendo una crisis climática exponencial, sabiendo que estamos viviendo en un momento también muy clave para el futuro? Entonces, si seguimos normalizando los pilares sobre los cuales hoy estamos entregando soluciones a la gente, creo que vamos a perder una oportunidad tremenda de hacer de Chile un país que sea mejor después de la pandemia. sí, es que lo que toca, o sea, esta conversación es súper interesante porque además además creo que es como el gran problema hoy día para abordar, porque cuando estás poniendo el foco en un tema como una pandemia, y donde todo el día incluso la estética, ¿no? Se para un ministro de salud con una mascarilla y en un lado de la pantalla aparecen como el conteo de las personas infectadas, las personas muertas, los recuperados, y el foco se va solamente en eso. Y por el otro lado tenemos un Congreso al que se le pide, tenemos que rápidamente legislar esto, entonces vamos por un bono para las personas para ayudarlas, y hay muchas preguntas y varias personas ponen el foco en eso, en cuestiones que se necesitan con urgencia, ¿no? Hay muchas personas trabajadoras independientes, pensemos en toda la gente que trabaja al día o a la semana y que se quedó sin ingreso, entonces que necesitan un ingreso hoy día porque no lo tienen a propósito de cómo se fueron cerrando las ciudades por la pandemia. Entonces se le pone una prisa de urgencia a una legislación y se instala este debate clásico hacia la oposición, al Frente Amplio, decir, bueno, voten este bono de 50 lucas por carga familiar, 200 lucas por familia, qué sé yo. Entonces, la discusión es, ¿a quién le alcanza para vivir con 200.000 pesos? Y el tema es, detengámonos un poquito, veamos cómo podemos hacerlo mejor. No, pero es que si nos detenemos, entonces a la familia no le llega en la próxima semana el bono que lo necesita con urgencia. Y empieza esta carrera loca por, vamos con urgencia y con la amenaza de si ustedes no votan ahora, entonces la gente se queda sin los recursos. Le han negado los recursos a la familia chilena. Exactamente. ¿Y quiénes son los culpables? Los que no quieren, los que le ponen la tranca al proyecto. Entonces, cuando estamos todo el rato en eso, con puros medios de comunicación, y perdón que me alargue un poquito en esto, pero es que es muy importante para este análisis, con puros medios de comunicación que reproducen una y otra vez el discurso oficial, sin dejar ni siquiera un espacio para una reflexión que es mucho más profunda, y que no es solamente si es el mejor proyecto de ley, sino que metámonos más al fondo respecto a ¿cómo podemos mirar el modelo para hacerlo distinto? Porque ni siquiera es un proyecto de ley, detengamos un poco más, sino que es mucho más profundo, que es lo que estábamos hablando antes. Darnos un espacio, si no es ahora, ¿cuándo? Para efectivamente hacer un análisis mayor de cómo nos enfrentamos a una situación como esta, como país, cómo estamos parados para enfrentarla. Eso sí que se pone peludo, y lo voy a decir así como en chileno, ¿no? Ahí sí que se pone peludo. Entonces, hacerlo es muy complejo. Dar incluso un proyecto de ley de detenerse un poquito más resulta más complejo. Entonces, darle una vuelta de tuerca mayor es más complejo todavía. Y no solamente eso, cuando uno piensa, o sea, si las grandes empresas le piden al Estado un rescate, bueno, no solamente hay que ver si el Estado empieza a participar de las grandes empresas, sino que hay que pedir más cosas. ¿Por qué el Estado va a rescatar si hay persecución sindical? ¿Por qué el Estado se va a meter si en el directorio no hay la mitad de mujeres directoras? ¿Por qué el Estado se va a meter si alguna vez alguna mujer embarazada la echaron en ese lugar? ¿Por qué el Estado se va a meter si es que está violando las normas medioambientales? ¿Por qué el Estado se va a meter si en algún momento no ha cumplido con el Estado en pagar los impuestos? O sea, metámonos un poquito más al fondo, pero esa es una discusión que tenemos que dar. El problema es que la presión, los medios de comunicación van cegando la posibilidad de decir, como oposición, a ver, paremos esto y hagamos una discusión en serio. Y ahí yo digo, Diego, ¿cómo se hace?
porque es muy complejo cuando está todo en contra, para poder como parar esta rueda y decir, ay, paremos un poquito y hagamos la discusión en serio. A ver, sí, muy buena esa pregunta de cómo se hace, porque hemos reflexionado harto dentro de nuestro propio movimiento. Yo creo que todavía estamos en esta reflexión, pero así que voy a dar mi opinión personal, no voy a hablar a nombre de Convergencia Social. Me llegó al Yo creo calor. que... No, bien, oye, Bea, creo que no, yo te quería decir que sólida, yo casi te aplaudo la pregunta. Es que tengo estas cosas guardadas tanto tiempo, digamos, en esta conversación hemos estado tantas veces, ¿no? No, me imagino la Bea ahí como con todo guardado y de repente diciendo, pero, de hecho, hoy el programa, la otra vez estaba revisando el programa de la Bea Sánchez, y hay hartas cuestiones que en este momento apuntan a ese debate de fondo, precisamente, a ese debate de modelo de desarrollo. Yo creo que hoy, ¿cómo lo hacemos para salir de esta trampa, de este chantaje que nos impone el discurso oficial, como bien lo dice la Bea, de que si es que no aprobamos, finalmente estamos siendo una traba para las familias? Yo creo que, primero, no sé, a mí no me gusta hablar de la oposición. Creo que es falso, creo que es cínico, creo que la gente ya sabe que no hay una sola oposición. Creo que ya se ha dado cuenta, al menos el estallido social removió muchas placas tectónicas en la política nacional, que incluso hablar hoy de una sola derecha también cuesta mucho, porque yo veo en el Congreso que no hay una sola derecha. De hecho, no sé, está esta derecha ultraliberal, tipo Fundación para el Progreso, y está una derecha mucho más solidaria y mucho más quizás postdictatorial, por decirlo de alguna forma, mucho más atingente a los tiempos que hoy nos ofrece, y que no es precisamente Evópoli, ojo. Entonces, hablar de oposiciones hoy creo que es mucho más honesto, y creo que nuestro sector tiene un rol, que es intentar que este debate sobre modelos, sobre principios, sobre filosofía, incluso detrás de la política pública, comienza a existir. Justamente la no existencia de este debate es lo que invisibiliza problemas como los que yo tengo en mi territorio. Es lo que invisibiliza a mucha gente que después te explota en la cara como el estallido social. Es esa política de los consensos y de la transición la que finalmente terminó suprimiendo un sentido común que terminó haciéndose cabida en los grandes medios a punta de violencia en las calles también. Entonces, yo creo que nuestro rol precisamente es darle visibilización a estos proyectos, por ejemplo, al proyecto que levantó la coordinadora Noma FP, que se presentó en el Senado, que me parece muy interesante cómo hoy ellos levantan una propuesta para hacerse cargo de la debacle de los fondos de pensiones. Creo que también la propuesta de los municipios que han levantado a propósito de tener más recursos y poder ayudar a la microempresa particularmente es muy importante, muy interesante el rol del alcalde en ese sentido, que tienen que han tenido una unidad, más allá de quizás de los partidos a los que pertenezcan, pero han tenido una unidad en base a el contacto con la gente, con la ciudadanía. Y eso muchas veces es lo que el gobierno y este discurso oficial niega permanentemente. Cuando hoy como oposición intentamos, yo creo, una suerte de levantar una sola propuesta, es básicamente para hacerla viable en el Congreso. Si no es viable como una propuesta unívoca, como bien se logró en el caso de la renta básica de emergencia, que yo creo que ahí fue muy bueno el esfuerzo que se realizó, si eso no ocurre así en toda dimensión de esta crisis, es muy complejo que podamos hoy profundizar en ese debate, porque se nos niega permanentemente nuestra actoría como fuerza política, como fuerza emergente. Y aquí hablo prácticamente del Frente Amplio, aludiendo al rol que tiene el Frente Amplio hoy en intentar que estos debates salgan a la luz pública. Y creo que ahí, y voy a hacer, y insisto, en mi apreciación personal, no ha faltado mucho atrevimiento, y correr el eje un poquito más allá por parte de nosotros como Frente Amplio, y eso creo que es lo que nosotros hemos estado intentando empujar desde la Convergencia para que este tipo de debates entren por algún lado. ¿Sí? O sea, nuestro rol, nuestra existencia como proyecto es defender los intereses de los trabajadores, es terminar con la desigualdad, es terminar con la concentración de la riqueza, y eso no necesariamente es un discurso maximalista, porque, insisto, es cosa de ver los
a los países a los cuales permanentemente nos colocamos como referentes en términos sanitarios, que son los países de la OCDE, de estado de bienestar, y que en nuestro caso, claro, hablar quizás de ese nivel de desigualdad parece ser muy revolucionario, pero la verdad es que afuera, cuando tú vas a la calle, cuando hablas con la gente, esta cuestión es sentido común. Entonces, ¿qué nos piden permanentemente? Que nosotros como oposiciones no obstruyamos, bueno, yo les digo a ellos que no obstruyan la emergencia de ese sentido común que hace bastante rato ya que quiere hacer de Chile un país de derecho y no un país para unos pocos, sobre todo en Oye, pandemia. y sabiendo que hoy día probablemente hacer proyecciones o lectura sobre lo que va a pasar en el ámbito social y político eh, es casi un ejercicio ya ni siquiera de ciencia ficción, es como un ejercicio de, no sé, de poético, lírico, porque la verdad es que hemos venido crisis sobre crisis. Este programa se llama precisamente No lo vimos venir, porque se nos ha venido la historia encima, ¿no? Y no solo desde el estallido, sino desde una cuestión sanitaria, pero que además contiene un cambio paradigmático respecto a las relaciones interpersonales. Hay un montón de procesos sociales, tecnológicos, que se están acelerando, ¿no? O sea, hasta hace 3 meses atrás, mucha gente discutía si los menores de 5 años debían tener acceso a la pantalla. Hoy día es como una discusión que tú decís, oye, ya, filo, necesitamos que tengan algún vínculo con su afecto, con su abuelo, con sus compañeros. O sea, hay un montón de consecuencias de lo que está ocurriendo en el ámbito económico, sanitario, pero también en el desarrollo como de los paradigmas ya más epocales, ¿no? Respecto a cómo nos vamos a relacionar los seres humanos, eh, que son absolutamente impredecibles, ¿no? Y las grandes cabezas y las grandes pensadoras y los grandes pensadores hoy día están tratando de hacer algo de proyección de lo que va a pasar, de lo que va a ser el mundo post pandemia. Entendiendo que ese es un ejercicio casi imposible y que las personas brillantes son incapaces realmente de resolverlo, ¿no? Y además hay visiones absolutamente encontradas. ¿Cómo crees tú qué va a pasar cuando termine este ciclo o cuando baje la intensidad de este ciclo del problema sanitario con la política? ¿Vamos a retomar algo realmente de lo que venía, de esta fuerza que venía del estallido social? Y esto va a ser algo que va a profundizar esa sensación de precariedad, de fragilidad, de vulnerabilidad de las familias chilenas, y por lo tanto va a volver a ir al corazón del sistema, o viene algo totalmente distinto, un revoltijo de cambio y situaciones que nos va a llevar a un escenario muy distinto. Te lo digo porque una de las cosas de las pocas cosas que la institucionalidad había dado respuesta o había ofrecido como cauce precisamente para canalizar esta energía social, es el plebiscito, ¿no? Y es el precisamente permitirnos como sociedad discutir cuál es el paradigma, cuál es el marco, cuáles son las reglas generales y por tanto cuáles son los acentos, cuál es la ética, cuáles son los valores fundamentales sobre los que queremos construir o seguir construyendo este país. Pero eso ya, por algunos sectores, ha sido puesto en duda. Eh, ¿Qué piensas que va a pasar, Diego? ¿Cómo vamos a volver? Eh, yo creo que es súper importante esa reflexión. Creo que debiese ser, al menos a todos quienes aspiramos a construir un Chile digno desde la militancia social, desde la política incluso, como un espacio de toma de decisiones, tiene que ser nuestra pregunta central hoy día. Creo que no podemos hoy sumergir esa capacidad de asombro en interpretando con lentes de antes de la pandemia. Creo que la pandemia justamente es un momento en el cual este tipo de reflexiones tienen que emerger con mucha fuerza, con mucha fuerza. Por eso esto también en la dimensión económica responde un poquito a lo que conversábamos antes.
cómo queremos hacer de la economía un lugar de intercambio de bienes y servicios al servicio del ser humano y no al contrario, cosificando al ser humano como si fuese un bien y servicio al servicio de la economía. Creo que lo que se va a venir, yo obviamente no tenemos una bola de cristal, pero creo que es un poco evidente que lo que se va a venir también es una explosión de malestar porque va a haber una alta cesantía, porque va a aumentar la brecha de desigualdad, porque el gasto público al parecer no va a ser el suficiente como para amortiguar esta caída, particularmente en los estratos medios, que hoy están viviendo de la microempresa, de la pequeña empresa, y que hoy día no tienen ningún sostén bancario, incluso sobre el cual afirmar su proyección. La incertidumbre aumenta. O sea, es cosa de ver los estudios sobre salud mental que ha arrastrado la pandemia, y es muy crítico. El rol de la política en este cuadro, yo creo que también es muy incierto, porque además te da en un cuadro de crisis cultural que emerge en Chile producto del estallido social. Y creo que la política puede caer en un hoyo, y creo que la esperanza del plebiscito justamente es para encauzar la política en una dinámica muy virtuosa para la gente común y corriente. O sea, al menos que nos vea preocupados de que queremos dar este debate filosófico-político en clave constitucional. Eso es importante, y eso no todos los países los van a tener. Países que van a estar en crisis, como puede ser Brasil, como puede ser Perú, como puede ser Ecuador, no van a tener, digamos, este debate constitucional dado, sentado de por sí ya previamente, y eso creo que a nosotros nos permitiría, al menos como sociedad, quizás una oportunidad para salir bien parados de esta. Creo que en este sentido lo que hace una parte de la derecha en cuestionar el plebiscito, su propia realización, yo creo que es pegarse un balazo gigante, porque es la única oportunidad que tienen, incluso para reoxigenar a sus propios sectores. Yo creo que el plebiscito, más allá de una votación en sí, de ir y poner un papelito, el plebiscito es un momento incluso filosófico de cuestionamiento a la propia política, que es muy necesario que lo hagamos. Si hoy nadie se salva de esta, y todos caemos en el mismo saco y estamos siendo arrastrados por una incompetencia duopólica que termina haciendo que esto pueda estallar con un, no sé, un ultrapopulismo muy conservador. Y esa es una amenaza que permanentemente vamos a tener que sortear, y yo espero que los sectores más lúcidos de esa derecha solidaria puedan también ganar la muñeca dentro de su propio sector, para que este tipo de discurso y de señales no sea hegemónica en ese lado de la cancha, al menos en el lado de quienes hemos empujado el plebiscito. Es una herramienta que tenemos que tomar muy fuertemente como canal para poder salir virtuosamente de este debate filosófico que estamos dando como sociedad. Si a nosotros que somos diputados y que nos corresponde, digamos, la dimensión política en esta crisis, tenemos que ser capaces de mostrar esos puntos de fuga, y de que el descontento también por allí encuentre una disputa de poder real, porque si empezamos a cuestionar que el proceso plebiscitario se va a realizar, la verdad es que yo creo que como sociedad chilena retrocedemos mucho. Y hoy justamente lo que hay que hacer es tratar de dar muchos pasos adelante, porque la incertidumbre que hay allá afuera es muy fuerte. Yo no tengo la receta, obviamente, pero me da la impresión de que si esto se sigue profundizando, el tema de la cesantía, el tema de los contagios, la incertidumbre va a aumentar, y el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. Lamentablemente estamos en una monarquía republicana donde el gobierno es el que maneja la agenda, como si es que Jaime Guzmán hubiese presentido de que en momentos de crisis solamente el presidente es quien puede hacer las cosas, y eso también nos lleva a cuestionarnos nuestro sistema de representación política. La otra vez conversaba mucho con Jaime Baza. Jaime Baza siempre coloca en el centro el cuestionamiento, más que al modelo económico de la Constitución, al modelo político. Y yo creo que esa es la gran reflexión que tenemos que dar. Cuando se venga ese momento de debates sociales, existenciales, ver por dónde que se toman las decisiones para que el resto la obedezca. ¿Quién propone la decisión? ¿Quién la obedece?
¿cómo hacemos que ese mundo se estreche y que sea la misma gente la que hoy día, al menos después de la pandemia, esté convencida de que tiene que tener más poder, desde las mujeres en la casa hasta los trabajadores en sus espacios de ¿Y trabajo, hasta... cómo se construye una democracia que la gente realmente la sienta democrática, ¿no? Que es como casi un juego de palabras, ¿no? Pero esta democracia ha perdido vigor, y ha perdido vigor en la representación de lo que significa para la gente. O sea, la gente no siente, un amplio espectro de la población no siente que la democracia sea realmente democrática, y ese es un problema. O sea, si no somos capaces de oxigenar esa democracia con un proceso participativo, tenemos un problema grande como sociedad, y no solo lo tiene la izquierda o el progresismo como ideario, también lo tiene la derecha, también lo tienen los sectores más conservadores, porque es un problema de gobernabilidad, un problema de representación, incluso del poder de las instituciones, que está tremendamente cuestionado. Y como tú dices, está cuestionado al interior de las casas, está cuestionado al interior de las aulas, está cuestionado en la relación con la política oficial, y tenemos un problema importante como país, y tenemos una oportunidad. Tal como dices tú, tenemos la suerte de que teníamos ya decidido, resuelto como sistema político y como sociedad, un camino para encauzar esta discusión, y pretender bajarlo es realmente como no entender la fuerza, ¿no? La fuerza tectónica de este cambio cultural, social, que tiene mucho más, que trasciende por lejos la expresión de la violencia, de los partidos políticos, de la organización política. Es un cambio de época, y es un cambio es una crisis de las democracias representativas que se está dando de distintos modos En todo el mundo, en sí. todo el mundo, en todo el mundo. Sí. Me gusta cómo lo dices, Diego, porque incluyes también a la derecha. O sea, que yo no había hecho esa reflexión. O sea, no sé, yo lo he dicho varias veces, pero yo pensé que me iba a morir con la constitución de Pinochet, ¿cachai? O sea, es tan difícil, está tan atada sobre sí misma, o sea, realmente es como un trabajo de joyería de algo que está cerrado sobre sí mismo, y yo dije, esta cuestión no la vamos a cambiar nunca, que cuando se abre la posibilidad de cambiar la constitución y vemos a sectores que todavía se agarran de la constitución y no quieren cambiarla, pero efectivamente la discusión que se genera para un cambio constitucional también o sea, sirve políticamente a todos los sectores que se vuelven a plantear la política, ¿cachai? Que es como justamente lo que la Constitución del 80 sirvió para sostener las dos cosas que se necesitaban, ¿no? El modelo económico, pero también el término de la política. Eso lo hace la Constitución del 80 de manera magistral, y es lo que estamos viendo, es tener un Congreso que no tiene ningún tipo de poder, que es bastante decorativo, que es para que diga sí o no, antes con un sistema binominal, que lo hacía todavía más, todavía con menos sustancia, y bueno, y es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con muchos de los comentarios que incluso vemos de la gente que dice, bueno, ¿por qué están ahí si no pueden cambiar las cosas? En fin, y que tú lo has escuchado miles de veces. Quería leer algunas de las cositas que nos estaban llegando desde hace rato, sí. Preguntas y mandan saludos desde Talla de León, saludos desde Reñaca, dice Carolina Cacao, retorno seguro sin seguridad para las personas con enfermedades poco frecuentes. Fabia Molina dice, si la autoridad te dice mátate, ay, perdón, ahí se me corrió un poquito, se me perdió, perdón. Tú lo harás aunque sabes que está mal. Francisco Pavés dice, lo que faltan son señales de la oposición, es como que también se fue a una cuarentena. Carolina Cacao dice, enfermedades sin cobertura, sin codificación, personas sin poder pedir licencia médica para prevenir una exposición al contagio, personas invisibles, EPOF a la contingencia, también chicos, cuidadores informales expuestos a todo. Mauricio Pereira dice, ¿qué estrategia podemos usar para obligar al gobierno para que su política de legislación deje de ser tan poco solidaria y neoliberal? Francisco Pavés insiste, yo me cuestiono mucho que realmente existe una izquierda en la política tradicional. Esto es bien de antes, hemos conversado harto de varias cosas que aquí se tocan. A lo mejor ya lo convencimos. Diego, me preocupa la situación de las cuidadoras informales que no están bajo ninguna protección con programas dirigidos a ellas. No todas las discapacidades son reconocidas en programas de salud, que son las personas que cuidan a estas cuidadoras, están sin protección específica de salud en la economía, en previsión, en capacitación.
Luciano Salgado dice: el gobierno hace uso de la política del mazo y el garrote. Si no estás con ellos, estás contra ellos. No quieren acuerdos ni unidad, solo usan el Congreso como oficina de partes. La posición autoritaria de este gobierno es peligrosa. Y manda saludos. Y varios más mandan saludos. Pablo Soledad dice: no tenemos democracia, se abren los malls, las micros llenas, las personas trabajando, los niños los quieren hacer volver y no podemos manifestarnos pacíficamente porque somos tratados como delincuentes. La democracia ya no está, estamos en la dictadura de Piñera. Parte de lo que nos escriben a propósito de reacciones de lo que nos están escuchando. Yo quería ir a una cuestión un poquito más como personal o anímica. Diego, ¿cómo ha sido para ti esto? ¿Cuánto llevamos ya? ¿2 años en el Congreso? Sí, 2 años y un mes y algo. Y Ha un sido... memes, y un memes, puede ser memes también, ¿no? Bueno, y también muchos memes han salido estos 2 años. Ha sido súper... Bueno, yo creo que tú también, Bea, eres un poco testigo de todo lo que ha sido la bancada. Ha sido súper intenso, la verdad. Creo que para muchos de nosotros ha sido una experiencia también maravillosa al mismo tiempo, de conocer gente maravillosa. Creo que uno siempre, no sé, yo me imaginaba el mundo de la política muy, muy negro, muy, muy, muy sucio, muy lleno de lobistas por los pasillos del Congreso, no sé, una Y caricatura como no, bien, no es bien así, extraña. porque uno de repente se lo imagina un poco así también, ¿no? Sí, a lo que quería decir que además de eso, Ya. Sí, hay pero gente muy buena, hay gente muy buena, gente muy bonita, gente maravillosa que hace el trabajo, el servicio público por vocación. Me ha tocado también conocer a gente dentro de tu adversario, digamos, que también tiene mucho corazón, que hace las cosas porque cree que está haciendo un bien y es muy legítimo, más allá de las diferencias que podamos tener, y es muy rico conocer a ese tipo de gente. Eso ha sido, digamos, la parte bonita. Creo que en momentos muy duros que nos ha tocado vivir como equipo. ¿Cuál ha sido el más duro? A ver, no, yo creo que el más duro fue el 18 de octubre, por cierto, pero creo que hubo un momento anterior que tiene que ver con Quintero Puchuncaví, con la zona de sacrificio, y ver a los niños y a las niñas tiradas en el hospital Adriana Cauciño sin red de oxígeno fue ver una cuestión... era muy, 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 muy cruel, muy cruel. Yo no sé en qué tipo de país podemos permitir esa cuestión. Ver a esa gente maravillosa que pelea por ese tipo de cuestiones, las mujeres son el sacrificio, vecinos, vecinas que sin tener nada a cambio se levantan todos los días, además de hacer su trabajo, también para pelear por los demás. Creo que a mí me ha llenado de energía, y creo que a todo nuestro equipo le ha llenado de mucha energía conocer nuestro territorio de ese tipo de personas, y nos da mucha más energía para continuar, pese a que hoy día seamos quizás un granito en la playa, que no podamos, seamos quizás muy insignificantes quizás para cambiar la vida realmente de la gente. Pero creo que eso es lo que rescato bastante. Y lo malo es darme cuenta de, bueno, yo estudié Derecho y ya sabía quizás en el papel que había un sistema hiperpresidencialista. De hecho, me acuerdo de mi primera clase de Derecho Constitucional fue: el sistema que tenemos en Chile no es presidencialista, es hiperpresidencialista. Y yo así como, ya, tanto así, si igual hay un congreso, está acá al lado de la Católica Val, pues igual lo vemos y se mueve el poder. Y la verdad es que estar adentro y darme cuenta que es, pero más que hiperpresidencialista, ha sido quizás como un malestar que todos los días uno siente, de que toda la pega que uno hace muchas veces queda en el vacío, porque todo lo maneja el presidente de la República. Entonces yo voy a ser un acérrimo defensor de un sistema parlamentario unicameral cuando venga el debate constituyente. Yo creo que ahí está el poder donde efectivamente la gente va a poder hacer algo distinto, más allá de, por cierto, los mecanismos de democracia directa que podamos inyectar el sistema. Es. Qué bueno, así. Y Diego, ¿cómo te imaginas en unos años más en la política? ¿Siempre en la política? No, la verdad es que no. O sea, Chan. a mí, a mí me gusta mucho. De esta hecho, pregunta es ayer, pregunta petiche de la Bea. ayer Siempre pregunto. estábamos en un Zoom con chiquillos secundarios, secundarias,
que se integraron a nuestro movimiento de estallido social. Y yo me acordaba mucho cuando nosotros éramos secundarios, acá en Quilpué, y hurgueteábamos por ahí por internet. En ese momento yo me acuerdo que tenía un computador muy antiguo que me había regalado mi papá, como esos primeros internet donde teníais que conectarte con el teléfono, como desconectar el teléfono a las 8 de la tarde porque era el horario más barato. Ya, pues ahí nos metíamos y empezamos a investigar sobre política, bajábamos música y cosas por el estilo. Y esa fue nuestra formación, como quizás generación. Que hoy día los cabros secundarios que tienen acceso a muchas redes de información, a veces el problema que tienen es que es demasiada la información, y a veces Cómo no tienen la discriminar, cómo capacidad. organizarla, cómo sintetizarla. Claro, claro, claro. Y a mí me gustaría mucho que mi rol fuese un poco quizás más pedagógico con estas nuevas generaciones que se vienen. Eh, Hasta el día de hoy yo, no sé, voy a mi colegio y bueno, el año pasado, por ejemplo, fui a hacer un taller de ciudadanía juvenil para los cuartos y terceros medios. Y fue muy bacán porque siento que me va muy bien con los cabros, como que nos llevamos muy bien, interactuamos, y los cabros algo sacan de ahí, de esa interacción. Y eso significa que si es que quiero dedicarme a eso, tengo que estudiar y quizá dedicarme a profesionalizarme en ese sentido, no sé, en la pedagogía. Por ahí me gustaría quizás, fuera de mi segundo periodo, dedicarme a aportar desde esa idea, digamos, desde una tercera o cuarta línea, pero apoyando mucho a los chiquillos que después van a estar ellos en la primera línea institucional, quizás haciendo la pega. Qué bonita labor y qué Sí. importante, ¿no? El tema como de la formación política, pero entiendo que trasciende la formación política, tiene que ver también con una formación cívica, ayudar a generar puentes generacionales, que hoy día está muy cortado, ¿no? O sea, tal como tú decías, el estallido social, que ha tenido un componente importante generacional, juvenil, particularmente ese segmento etario, tiene una impugnación a todo el sistema, digamos, e incluso nosotros, como tú eres harto más joven que yo, eh, 30 y algo, 31, yo tengo 40, voy por los 41, así que... Pero Un ¿para qué lolo, vamos un a lolo. entrar a ese detalle en las edades? No tiene ni un Claro, brillo. no, yo quería decir simplemente porque nosotros, que desde ciertas ópticas a veces somos como reconocidos como jóvenes, para los cabros realmente jóvenes y secundarios somos parte absolutamente del sistema y probablemente del problema, ¿no? Por tanto, generar vínculos generacionales ahí, espacios de intercambio, formación, yo lo encuentro una muy bonita e importante labor. A mí me pasa que tengo la suerte de tener un vínculo permanente con jóvenes en mi rol de profe en la universidad, y la verdad es que una retroalimentación fantástica, porque además uno deja de, si no tenía ese vínculo, dejáis de entender cómo las nuevas generaciones están interpretando el mundo, Exacto, cómo se exacto. representan el mundo. Y la verdad es que lo hacen de forma absolutamente distinta que nosotros. O sea, los valores simbólicos, significativos, lo que representan las cosas, las figuras, el padre, la madre, la presidencia, las instituciones, la tele, los monitos, el mercado, lo que sea, Oh, son sí, representación absolutamente distinta. sí, es muy cierto eso, y finalmente, si uno no tiene esa conexión, siento que renuncias un poco como a tu cometido, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que nosotros quizás no vamos a vivir un modelo distinto, o muy, espero que sí, obviamente, pero muy distinto. No sé, yo me siento muy socialista, utópico, y siento que algún día podemos vivir bajo ciertos principios, pero obviamente esa cuestión no la voy a vivir. Quienes van a seguir esta batalla van a ser ellos y ellas. Y ahí está la clave, en tratar de poder traspasar el máximo de experiencia para que ellos decidan autónomamente, pero con una buena quizás eh, vivencia desde tu biografía, ¿no? Entregar lo que tú crees que va a ser útil para las nuevas generaciones. Yo creo que eso es muy importante, y eso por cierto, además, creo que es muy revolucionario. Es muy revolucionario esa pega. Hoy los profes tienen un rol muy revolucionario en la sociedad, que implica poder entender
esa nueva dinámica juvenil, esa nueva ciudadanía juvenil, esos nuevos símbolos, lo que tú señalabas, y convertirlos en una sociedad que los acoja. Porque de eso se trata, de convertir una sociedad que está muy lejos de ese adultocentrismo donde todo lo que dicen los cabros chicos está mal. No, en absoluto. De hecho, todo lo que dicen no está mal ni bien. Lo dicen y ya es realidad. Ya el mundo es así. Entonces, tratar de hacer el mundo un lugar donde se acojan sus principios es muy revolucionario, muy democrático por lo demás. Bueno, Diego, estamos ya terminando el programa por la hora. Ha sido espectacular la conversación, así que qué lástima que no alcanzamos a tocar algo que yo quería preguntar, que tiene que ver con toda esta escena musical que tiene Quilpué, que es súper interesante, qué es lo que pasa por allá, que uno se va enterando cuando visita Quilpué, y Diego tiene harto que ver con eso porque le gustan mucho las bandas de allá, las va a ver, tiene esta zona de corazón con su comuna, que es muy bonito. Y personalmente yo le quería decir al Diego que a mí me encanta que se emocione. En varios momentos de la entrevista, él como que se emociona mucho con lo que habla. Yo lo he visto también en el hemiciclo ahí en el Parlamento cuando está defendiendo alguna ley, que se ha emocionado públicamente, y a mí me gusta que sienta esa cuestión así como de corazón cuando habla. A mí me gusta eso, porque yo creo que la política tiene mucha emoción y de repente se olvida. Así que, bien, me gusta eso, como que te tiemble la voz de repente, de ganas de hacer las cosas. Así que da rabia. Dedito barriga, que hay emoción, que hay rabia también. Sí, dedito barriga con eso. Sí, oye, muchísimas gracias, Diego, por la conversa. Ha sido un placer, compañero. No, gracias a ustedes. Estuvo súper entretenida la conversa. Me quedo con varias cuestiones que ustedes plantearon. Creo que es muy interesante estos intercambios, que la gente también comparta, que discuta. Los felicito mucho por esta ola de entrevistas que están haciendo. Creo que también a muchos nos da el espacio quizás para decir cosas, para transmitir cosas que muchas veces nos quedamos adentro porque no encontramos el espacio simplemente donde decirlas. Así que es muy buena la pega que están haciendo. Gracias, Bea, gracias, Bacán. Nacho. Bacán, A ti, un besote. Bea, querida, un Oye, abrazo muy grande. Nos vemos. Que estén bien. Chao, Nos vemos. Chao a la gente, gracias. Y a todas, gracias por acompañarnos y los comentarios. Chao, chao.